Y a esta hora ya está todo preparado en el Congreso Nacional para lo que será una sesión maratónica. En diputados, el tema movilidad jubilatoria. En el Senado, a partir de las 16, el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Está cortado el tránsito para quienes pasan por allí, ya en la inmediación del Congreso. Pero bueno, todo previsto para analizar el tema aborto a partir de las 4 de la tarde en la Cámara Alta. Por eso estamos con Julia Colodny y estamos con Flor Barragán. ¿Qué tal? Buen día a las dos. Buen día. Buen día. A ver, bueno, Julita, comenzamos rápidamente. ¿Cómo están dadas las condiciones para el análisis del proyecto, aunque luego lo vamos a desarrollar detalle? Bueno, hoy empieza lo que es la segunda parte, ¿no?, de una jornada histórica, porque a las 4 de la tarde está estipulado ese horario para que empiece la sesión en el Senado, que se va a dar, a diferencia de lo que fue en la Cámara Baja, se va a dar mayoritariamente de manera virtual, Silvi. Solamente en el recinto van a estar presencial 4 senadores por cada uno de los bloques, de los 2 bloques mayoritarios, y 6 por el resto de los bloques. El resto va a sesionar de manera virtual, con lo cual eso seguramente retrase un poco, lo hemos visto también, los tiempos tanto de la sesión como también después de la votación. Son muchos menos los senadores. Son muchos menos, también, ¿no? Efectivamente son muchos menos. Se espera una sesión más o menos de 12 horas, ¿no? Con lo cual se estará votando entre las 4 o 5 de la mañana, podemos decir 6 de la mañana como mucho. Respecto de los resultados, bueno, no se puede adelantar mucho, ¿no? Lo que vemos es un escenario muy parejo, un poquito por encima, por lo menos ayer, los verdes, ¿no?, a favor de la legalización del aborto. Sin embargo, no podemos decir mucho más que eso hasta tener los resultados, que lo vamos a ver con la votación, ¿no? Hay algunos senadores y senadoras que no se han pronunciado hasta ahora, que no lo han hecho también porque han recibido muchas presiones, ¿no? Lo hemos visto, mails, mensajes, incluso en la puerta de las propias viviendas, ¿no?, de los senadores y de las senadoras, con lo cual tenemos ahí algunas incógnitas que son las que definitivamente, bueno, van a inclinar la balanza para un lado o para el otro. Ahorita la Conferencia Episcopal Argentina, justamente durante este fin de semana, a través de lo que fue una misa virtual, dejó sentada nuevamente su posición en contra del proyecto. Habló de dolor, ¿no? Sí. Esa fue la palabra clave dentro de lo que fue la homilía, el análisis del posicionamiento de la Iglesia. Bueno, volviendo a confirmar, ¿no?, lo que ya hemos visto en otras oportunidades y lo que ya sabemos, ¿no?, de lo que es la jerarquía, la alta jerarquía de la Iglesia. Lo ha dicho también el Papa Francisco en contra de la legalización del aborto. No tenemos que hablar de todo, ¿no?, de todos los católicos y de las católicas. Incluso hace un ratito estábamos viendo ni más ni menos que a Marta Lanis, ¿no?, una referente de católicas por el derecho a decidir, con lo cual es difícil hablar de el conjunto, ¿no?, de la población cristiana o católica, pero es cierto que la posición de la Iglesia es muy clara y que, bueno, está jugando fuerte, ¿no? La Iglesia es un actor más y es un actor importante, ¿no?, a la hora de presionar o no a alguno de los senadores y senadoras que quedan ahí todavía sin pronunciarse. Julita, a ver, de ambas partes, ha cambiado un poco también el análisis del discurso, ¿no? Desde quienes se oponen al proyecto, denominados celestes, ha variado un poco el tema. Ya no es tanto el eje del cuestionamiento en lo religioso, sino también en lo jurídico y en lo sanitario, con lo que implica, y volvemos a hablar del tema, el misoprostol, el costo para la salud pública. Esa es la argumentación de quienes lo rechazan para la práctica de un aborto. Y aquí la sumamos a Flor Barragán. Flor. Claro, sí. De ese tema ya habíamos hablado cuando llegó el tema del aborto legal a la Cámara de Diputados, cuando fue aprobado. Ese día hablamos de que hay hechos estudios, porque muchos dicen, bueno, que sea legal, pero no gratuito, porque el Estado no puede afrontar. Bueno, hay muchos estudios que establecen que por hacerse en la clandestinidad, el Estado tiene que pagar muchísimo más por mujeres que llegan con varios problemas de salud. Entonces, en ese sentido, bueno, están los números al detalle que ya lo fuimos mostrando. Pero otro tema que se habla mucho también es el tema de la desigualdad, ¿no? Es uno de los argumentos por ahí de los verdes, ¿no?, que te dicen la desigualdad en el acceso, porque hoy es ilegal, es clandestino, pero se hace, ¿no? Que ocurre, ocurre. ¿Y quién puede hacerlo? Bueno, el que lo puede pagar, ¿no? Y el que no lo puede pagar termina en las peores condiciones. Pero el que lo puede pagar, obviamente ahí tenés la opción de una operación, que puede ser algo
muy caro. Y también está la opción que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que es el acceso al misoprostol, que es una opción segura y ambulatoria también, ¿no? Nos ocupamos de ese tema, Florcita, puntualmente, porque bueno, se llega a un consultorio médico y se llega a una sala de cirugía cuando la situación ya ha traspasado un límite. Nosotros vamos a ocuparnos ahora con el misoprostol del momento en el que no es necesario pasar ese límite como para que una mujer o una persona gestante reciba una atención tan delicada, porque de eso se trata. Sí, efectivamente, y lo decía Flor recién, ¿no? El misoprostol es un medicamento declarado medicamento esencial en el 2005, en el año 2005, por la Organización Mundial de la Salud. ¿Y por qué? Bueno, por la efectividad y por la eficacia a la hora de producir la práctica del aborto de manera segura. ¿Por qué? Porque es ambulatoria, porque no implica una intervención quirúrgica, porque se puede realizar de manera domiciliaria, sin internación en un hospital, en una clínica, es decir, se puede realizar sin ningún problema, en su mayoría, en una casa, obviamente con un seguimiento médico, pero se hace de manera segura. ¿Qué pasa hoy, no? ¿Qué pasa hoy con el misoprostol? Uno puede ir a una farmacia y acceder, no en todas las farmacias lo venden. ¿Por qué? A ver, sumamos a Flor, estamos hablando de precios. Claro, hablamos de precios entonces y tenemos para compartir un poco por qué hablamos de desigualdad en lo que es el acceso a esto que repetimos, ¿no? Es legal ir a comprar misoprostol y se utiliza, por ejemplo, si vos tenés un aborto espontáneo, es decir, perdés el bebé, se utiliza en el hospital hoy en día. No estamos hablando de nada ilegal, pero digamos, en el caso de que alguien quiera acceder, tenemos para compartir los precios y por qué algunos pueden y otros no, ¿no? Mira, estamos hablando de que puede salir hasta 10.000 pesos. Es un medicamento que se puede comprar en la farmacia hoy en día para interrupción legal del embarazo, o sea, por ejemplo, como decíamos, un aborto espontáneo, ¿no? Tal cual. Pero esos 10.000 pesos que uno puede decir, ¿es mucho, es poco? Bueno, es la mitad de un salario mínimo. Es muchísimo. Claro, que está en 20.000 pesos. Pero mira este dato, el ingreso medio de las mujeres, datos del INDEC, es de 25.000 pesos. Pero el INDEC te lo divide por deciles, ¿no? Sí. Las personas con menores ingresos, o sea, el decil más bajo, las mujeres ganan 4.350 pesos. O sea, en este caso, acceder a esta práctica segura y recomendada por la Organización Mundial de la Salud sería casi imposible, ¿no? Si ganas 4.300 pesos. Sería casi el primer trimestre de la gestación, ¿no? Porque serían casi 3 salarios. Sí, claro. 4.300 por 3. Sí. Y lo económico, Silvi, no es el único factor limitante a la hora de acceder, ¿no? Lo decíamos antes, hay muchas farmacias que niegan la venta o incluso muchas veces se da un proceso de revictimización, ¿no? A la hora de ir a comprar misoprostol. ¿Por qué? Porque miran mal a las mujeres, porque las mujeres van también con miedo a que los farmacéuticos los denuncien, ¿no? Y no hablamos solamente de una interrupción voluntaria, sino, lo decía Flor también, el misoprostol también es utilizado para terminar un aborto espontáneo, con lo cual lo que se ve, bueno, el problema de la maternidad obligada, ¿no? El problema de la maternidad como mandato es que se penaliza a las mujeres que no desean ser madres, pero también se penaliza a las mujeres que por algún motivo sus cuerpos no pueden o tienen más dificultades para atravesar un proceso de gestación, para llevar adelante un embarazo, como si nuestros cuerpos tuvieran que ser, bueno, objetos o máquinas perfectas, ¿no? Con un único destino final, que es el de la gestación. Julita, nos quedan 2 números más que dan cuenta de lo que acabas de señalar. Sí, bueno, para terminar entonces, según el Observatorio de Acceso al Misoprostol, que sigue los números, ahí ellos estiman que hay 1,2 millones de mujeres que no pueden acceder a este medicamento y si hablamos de números, hablamos de producción, lo producen 2 laboratorios en Argentina, por eso también los precios, bueno, pueden subir porque no hay mucha competencia, ¿no? Y tampoco hay una producción estatal. Bueno, los precios subieron 4 veces más que la inflación en los últimos años. 1.280% fue lo que subió el precio y para terminar también no está en el plan médico obligatorio, ahí veíamos en la placa, no está en el PMO, que es el plan médico obligatorio, que es lo que uno puede acceder cuando tiene una prepaga, por ejemplo, no está ahí y en lo que establece el proyecto de aborto legal que se va a tratar hoy, entonces es que pueda estar en ese plan médico. Claro que sí. Bueno, estamos compartiendo junto con ustedes algunas imágenes de lo que está ocurriendo en este momento a propósito justamente del Congreso Nacional y de la vigilia que comenzó anoche. Recordamos que hay 2 corredores bien diferenciados y sumamos a Flor y a Julita a este tema.
tema. Está dividida la Plaza del Congreso en dos. Desde, a ver, la puerta del Congreso hacia la Avenida Corrientes está la agrupación o las distintas agrupaciones y organizaciones que respaldan el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Desde el Congreso hacia la Avenida Entre Ríos, los sectores que la rechazan, denominados celestes, está ubicado un escenario en uno justamente de los bordes, o llamarlo de alguna manera, de los límites justamente de estos sectores, como ocurrió en Diputados, la otra vez cuando se trató la iniciativa en la Cámara Baja, y allí las organizaciones, ¿no?, sociales, políticas, que están acompañando y esperando con esta vigilia desde ayer el tratamiento del proyecto. Sí, desde el lado de los verdes ya desde anoche hay dispuestas distintas pantallas, ¿no?, pantallas verdes donde se va a poder ver las distintas intervenciones de los senadores y de las senadoras, dispuestas con la idea de que se pueda esta vez algo que no se respetó del todo, lo hemos visto en el caso de Diputados, bueno, las medidas de distanciamiento, las medidas de cuidado respecto de la pandemia, ¿no? Claro. Recordemos que estamos en un momento muy sensible en ese sentido, con lo cual va a ser un poco más fuerte en ese sentido la posibilidad, ¿no?, y la, bueno, de los cuidados, ¿no?, tanto de la distancia, va a haber lugares donde se va a poder dar alcohol en gel, agua, etcétera, y todas esas cuestiones que tienen que ver con los cuidados respecto de la pandemia. No, sí, agregar que hay lugares en la plaza donde están las pantallas y donde no hay mucha gente. Por ahí es una buena recomendación en un momento donde están creciendo los casos, que quien se quiera acercar, quien quiera seguirlos de su casa, obviamente, pero quien se quiera acercar que tome todos los recaudos. Y previas a Año Nuevo, ¿no? Claro. Claro, a las fiestas que uno comparte. Sí, con los puestos sanitarios, los puestos de hidratación durante toda esta jornada. Vamos a estar llevándolos a ustedes a través de la televisión pública la información, y ahora seguimos de esta manera.